comúnmente se conoce como el CRUD, ¿cierto? De tal manera que son las instrucciones para hacer consultas como tal, para hacer inserción de datos, para modificar o actualizar datos y para eliminar datos. Vamos a empezar con la inserción, pues que es muy simple. De hecho, ya ahora la probamos hace un momento cuando trabajamos sobre la tabla que habíamos creado. Y luego nos vamos metiendo en la parte de las consultas, que esa es la que nos va a tomar la mayor parte de esta segunda parte del curso. La mayor parte del tiempo. Los comandos entonces de DML son los comandos insert para inserción de datos en tablas, select para ejecución de consultas con diferentes criterios, update para modificar valores de los campos o de los atributos y delete para eliminar registros. Vamos a ver incluso cuando lleguemos allá al delete que es muy poco común que uno en realidad haga eliminación de datos, por lo menos eliminación física. Por lo general uno hace eliminaciones lógicas. Normalmente lo que va a la base de datos no se tiende a no eliminarse. Bien, la instrucción insert, que quizás se las comentaba hace un rato cuando estábamos haciendo la prueba, es simple, solamente consiste en decir insert into, que es parte, digamos, de la cláusula de inserción, nombre de la tabla donde voy a hacer la inserción, entre paréntesis, lista con los nombres de los campos donde voy a insertar, después de cerrar paréntesis, la palabra reservada values, y nuevamente entre paréntesis, los valores de los campos que están indicados en el paréntesis anterior. Sin embargo, como les decía, cuando yo voy a insertar valores para todos los campos en el mismo orden en que están los campos en la estructura de la tabla, pues puedo omitir la lista de campos y simplemente hago insert into, nombre de la tabla, values y entre paréntesis la lista de valores. ¿De acuerdo? De tal manera que cuando sí es estrictamente necesario indicar la lista de campos donde se va a hacer la inserción. Esto es estrictamente necesario cuando o bien no voy a insertar datos en todos los campos, cuando, digamos, necesario, cuando no se insertan datos en todos los campos, es decir, voy a hacer la inserción solo en ciertos campos, o bien cuando los datos que voy a insertar los voy a mandar en un orden distinto a cómo están los campos en la estructura. Cuando el orden de los datos difiere de el orden en la estructura. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer nuevamente una inserción en esa tabla de departamento que es la más cortica. De tal forma que voy a hacer insert into departamento. Y entonces, digamos que no le voy a mandar en ese orden código, nombre y ciudad, sino ciudad, código, nombre. Es decir, voy a mandar la información en un orden distinto. ¿Ok? ¿Cuándo se hace caso de que uno mande la información en un orden distinto, no mande la información completa? A veces cuando uno está tomando los datos de una captura desde la interfaz de usuario. Entonces está tomando los datos en un orden distinto o solo está tomando algunos datos y esos son los que se va a insertar. Values, y entonces le mando los datos en ese orden. Cali, código, digamos, D02 y nombre, digamos, Depto2. Por sintaxis,
toda instrucción de SQL termina con punto y coma. Sí, lo que ocurre es que en algunos entornos gráficos, pues el punto y coma no es obligatorio, simplemente al dar play pues se ejecuta, ¿ok? Pero digamos que la sintaxis formal, sobre todo cuando ustedes inyectan código SQL en un lenguaje de programación, pues se requiere del punto y coma para indicar que es el fin de la instrucción. Vamos a ver, entonces me dice pues que el query fue satisfactorio, la consulta fue satisfactoria. ¿Ok? Es decir, que no hubo problema. ¿Cómo hago yo para verificar que efectivamente se pudo insertar el dato? Pues hay dos formas de averiguarlo. Una forma de averiguarlo es pues yéndonos por aquí por departamento, ¿cierto? Que fue la tabla donde inserté y simplemente pedir que me muestre pues las filas que están en la tabla. Entonces ahí vemos que está el D02, departamento de Cali, que lo acabé de insertar, ¿vale? O la otra forma pues es escribiendo una consulta. Ya sabemos que, bueno, no sabemos, se los voy a decir, la forma general de una consulta es select asterisco no me digas que me va a pasar, me llegó la, la sal de John Jairo. Vaya. Pero yo ya como que la arreglé. Venga, yo veo, me preocupa. El firewall bloqueó un puerto y entonces me mandó a comer. A ver. Me está bloqueando ahora a mí. No, no mentiras. Select asterisco from departamento. Ok, entonces pues sale lo mismo que por el otro lado, ¿no? Esto que acabo de escribir yo aquí es la forma general de una consulta en SQL, select asterisco from, que ya lo vamos a explicar un poco más en detalle. Pero en lo que estamos es justamente en la inserción. Entonces la inserción es simple, insert into, nombre de la tabla, entre paréntesis la lista de campos donde voy a insertar, pero esa lista de campos es obligatoria cuando o bien no se van a insertar datos en todos los campos, entonces especifico sobre qué campos voy a hacer la inserción, o bien cuando los datos que le voy a mandar se los voy a mandar en un orden distinto que el que tiene la estructura de la tabla, ¿de acuerdo? Pero teniendo en cuenta de todas maneras que los campos que sean primary key, que sean unique o que estén definidos como not null, pues sí que tienen que recibir un valor, ¿de acuerdo? Porque si no, entonces la inserción va a generar un error. Si, por el contrario, yo voy a insertar datos en todos los campos de la tabla en el mismo orden de la estructura, pues puedo omitir la lista de campos y utilizo la segunda forma, que es la de insert into, nombre de la tabla, values, y entre paréntesis, pues la lista de valores que corresponden al orden de los campos según cómo está la estructura de la tabla. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Yes. Muy bien. Vale. Ahora bien, ¿cómo es una consulta en SQL? Bueno, acabamos de ver una consulta general. Digamos que formalmente la cláusula para hacer consultas en SQL es la cláusula select, ¿cierto? Pero la cláusula select realmente va acompañada por lo menos de la cláusula from. Entonces miremos que la forma general de una consulta es select, lista de campos que quiero mostrar en el resultado de la consulta, es decir, la lista de atributos que quiero que se visualicen como resultado de la consulta, from, nombre de la tabla o de las tablas. Por ahora vamos a empezar haciendo consultas sobre una
tabla y luego cuando ya miremos las operaciones de join y operaciones a varias tablas, pues lo miraremos, pero por ahora será el nombre de la tabla de donde viene la información que voy a mostrar y eso es lo mínimo. Opcionalmente, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, se le agrega la cláusula where. La cláusula where establece una condición que deben cumplir las tuplas que van a salir como resultado de la consulta. Esa condición puede ser simple o compuesta. Una condición compuesta pues enlaza los componentes con los operadores AND, OR o NOT. Y una cláusula, una condición en sí misma, pues es básicamente una expresión sobre los valores de uno o varios de los campos usando los operadores igual, mayor, mayor igual, menor, menor igual, diferente. Este es el operador diferente de SQL. Y listo. ¿Ok? Entonces, repito, la forma general de una consulta es select, lista de campos que quiero que arroje el resultado de la consulta, from, nombre de la tabla de donde viene la información, where, condición que deben cumplir las filas o las tuplas que estarán en el resultado de la consulta. Si omito la parte del where, la cláusula where, pues van a salir todas las filas de la tabla o de las tablas involucradas. ¿De acuerdo? Entonces, no se aplica ninguna condición sobre el resultado de la consulta. Entonces, bien, si quisiéramos hacer un comparativo o un símil entre la cláusula select from where y las operaciones del álgebra relacional, ¿qué operación del álgebra relacional sería la cláusula select? Sigma. O sea, la selección. ¿Están de acuerdo con Celis o no? No, perdón, es la pi. Más bien como una proyección. Proyección. Es una proyección, exactamente, porque recuerden que la proyección es la que indica cuáles son los atributos que quiero mostrar. Entonces, el select de SQL equivale a la proyección del álgebra relacional. Muy bien, el where, ¿a qué operación corresponderá? Sigma. El where corresponde a sigma, es decir, a la selección, porque la selección es la que aplica condiciones sobre las tuplas que van a estar en el resultado de la consulta, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es... Profe, ahorita ya que puedo arreglar esto, después de agregar los datos de employees, ¿cuál sigue? ¿Ya se pueden arreglar todos los datos? ¿Ya pueden agregar? Sí, señor. Ah, bueno, gracias. Proyección, selección. Y el from, bueno, ahí cuando es una tabla no es tan explícito, pero cuando involucro varias tablas, vamos a ver que la proyección equivale al producto cartesiano. En el álgebra relacional. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, teniendo eso claro, vamos a trabajar los ejemplos que siguen con base en el esquema de base de datos que les he dejado ahí disponible en el campus virtual, junto con pues, la figura o el modelo como tal para que lo interpretemos. Entonces vamos a hacer una explicación rapidita de qué significa ese modelo para que podamos resolver las consultas satisfactoriamente, ¿no? Tengo una lista de empleados. En los empleados tengo un número de empleado, una fecha de nacimiento, que es de tipo date, el nombre, el apellido, el género, y hire date es la fecha de vinculación, ¿ok? Es como la fecha de enganche, o fecha de vinculación o de contratación. Bien, tengo la tabla de departamentos. En la tabla de departamentos tengo el número de departamento, que es la llave primaria, un nombre de departamento, ¿de acuerdo? Y no más. Resulta que los empleados trabajan en departamentos, pero resulta que un empleado puede haber trabajado a lo largo del tiempo en distintos departamentos. Por esa razón es que de una relación de muchos a muchos se deriva esta otra tabla, que es DEPM, es la información de en qué departamentos han trabajado los empleados.
Entonces tengo como llave primaria el número del empleado y el número del departamento donde ese empleado ha trabajado. ¿Por qué la combinación de las dos? Por lo que yo les decía, un empleado puede haber trabajado en más de un departamento en diferentes momentos del tiempo. From date es la fecha a partir de la cual este empleado empezó a trabajar en este departamento. Y to date es la fecha hasta la que este empleado estuvo trabajando o estuvo vinculado a este departamento. ¿Ok? Por el lado de abajo, Dev Manager es la información de los directores o los administradores o los gerentes, mejor, de cada departamento. Un empleado puede haber sido gerente de varios departamentos en diferentes momentos del tiempo y un departamento pues ha tenido diferentes gerentes a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué tengo en Dev Manager? Tengo como llave primaria el número de departamento y el número del empleado, que juntas forman la llave primaria, ¿cierto? Cada una obviamente es foránea hacia donde pertenece. Y tengo nuevamente, from date es la fecha a partir de la cual este empleado empezó a ser gerente de este departamento. To date es la fecha hasta la que este empleado fue gerente de este departamento. ¿Estamos? Por el lado de los títulos, que son los títulos o los cargos, como lo queramos ver. ¿Qué tengo? Pues tengo que un empleado puede haber ocupado varios cargos o haber tenido varios títulos a lo largo del tiempo, ¿cierto? Son como cargos realmente. Entonces, tengo como llave primaria el número del empleado, que a su vez es foránea hacia empleado. Tengo el título o el cargo, ¿cierto? Que ocupó ese empleado y nuevamente, from date, la fecha desde la que ese empleado empezó a ocupar este cargo y to date, la fecha hasta la que este empleado ocupó este cargo. La llave primaria aquí está compuesta por estos tres atributos, ¿de acuerdo? La concatenación de los tres forman un identificador para esa tabla. Y vámonos para la tabla de salarios. Pues a lo largo del tiempo, un empleado pues ha tenido diferentes salarios y eso depende también del cargo y de los incrementos pues o de los aumentos que haya tenido, de tal manera que aquí tengo el número del empleado, que es foránea hacia empleado, ¿cierto? El valor del salario que tenía y nuevamente, from date es la fecha a partir de la cual este empleado tuvo este salario y to date es la fecha hasta la que este empleado tuvo este salario. ¿De acuerdo? ¿Es claro lo que representa el esquema ahí? Muchachos. Sí, profe, sí. Muy bien. Ahora, miren que en casi todos los, en la mayoría de las tablas hay un atributo to date, ¿no? Que es la fecha hasta la que, salvo en empleados y en departamentos, todos los demás tienen un atributo to date, es la fecha hasta la que tal cosa. La información que representa el dato actual, el dato vigente, que en principio uno por lógica pensaría que está en null, es decir, si el to date es null es porque la información es vigente, eso es lo que uno pensaría de forma lógica, pues en los datos de esta base de datos, el to date vigente no está en null, sino que tiene como valor 9.999.0101. Es decir, que aquellos registros que tengan en el atributo to date 9.999.0101, el 1 de enero del 9.999, significa que ese es el registro vigente. Es decir, un empleado que tenga un salario y que en el to date tenga este valor, quiere decir que ese es su salario actual. En Dev Manager, un registro que tenga en el to date ese valor, significa que ese es el gerente actual de ese departamento. ¿De acuerdo? Eso se los aclaro para poder resolver las consultas que vienen hacia adelante. Bueno, entonces ahora sí entremos en materia. Nos piden listar todos los departamentos registrados en la base de datos. Eso está sencilla, ¿no? Listar todos los departamentos registrados en la base de datos. Entonces,
Nos vamos a ir aquí al SQL. Esto me quedó aquí en esta misma. Entonces, departments. ¿No? Entonces, bueno, tenemos select, listar todos los departamentos. Eso de entrada me está diciendo que tengo que mostrar pues todos los campos, ¿cierto? Todos los atributos, porque no me están especificando qué atributos tengo que mostrar. Entonces, en principio son todos. Esos todos los atributos de la tabla de departments son dev número y dev name. Hay dos formas de listar todos los atributos de una consulta. Una es pues escribiendo los nombres, ¿cierto? Y la otra opción es utilizando el comodín asterisco. Cuando yo digo select asterisco, lo que estoy diciendo es muéstreme todas las columnas, ¿ok? Muéstreme todas las columnas, ¿de acuerdo? From departments, ¿cierto? De la tabla de departamentos. Where, ¿cuál será el where ahí? Ninguno. No hay, ¿cierto? Porque no hay una condición explícita. Entonces, ¿qué estoy mostrando? Muéstreme todo de la tabla de departamentos. ¿Vale? Y ejecutamos. Entonces, ¿qué me está mostrando aquí? Pues D001, marketing, finanzas, recursos humanos, producción, etcétera. ¿No? Quality management, development, sales, etcétera. Es claro, ¿no? Esa es la consulta basiquita más sencilla. ¿Hay dudas con eso, muchachos? Muchachos de Dios, chicos, chicas. Todo claro, profe. Muy bien. Claro. Entonces ahora resuelvan ustedes este. Listar los nombres, apellidos y fecha de nacimiento de los empleados de sexo femenino. Nombres, apellidos y fecha de nacimiento de los empleados de sexo femenino. Pero esto está... Señor. ¿Cómo era, profe? ¿Me repite, por favor? Listar nombres, apellidos y fecha de nacimiento de los empleados de sexo femenino. El que lo tenga me lo manda por ahí por el chat. Por aquí Juan David nos lo mandó ya, vamos a ver. Me voy a permitir copiar y pegar. Ah, ¿cómo así? No sé los nombres de los campos. Recuerden que en el campus virtual está el archivito. Yo copio por acá el de David que me lo mandó. Es que el Postgres reinició la instalación. Ok. Entonces, select first name, last name, birth date, from employees, where gender igual a, aquí me faltó una comilla, a F. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿el gender no tiene que declararse después del select también? Pues depende de lo que me están pidiendo. Nos están pidiendo nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Entonces no nos lo están pidiendo. Eventualmente, pues yo en el ejemplo lo pongo como para verificar que efectivamente todos tienen género femenino, ¿no? Pero no, realmente no lo están pidiendo en la consulta, en el enunciado. ¿Vamos bien? No, mira que quiero hacer una consulta y es una de traba en base de datos. Alcancé a cargar la mayoría de datos, pero cuando voy a las consultas se pega. O sea que usted va de trabada en trabada. Sí, va a salir más trabado de esta clase. Ojo con eso. Menos mal va trabado y no turbado. ¿Qué?
Nada, sigamos. Bueno, para todos es claro. Vaya dato perturbador. Ay, Paola, a ver, resucitó. Bien. Es claro para todos, ¿no? Vámonos con el tercer ejercicio. Listar los empleados hombres cuya fecha de contratación fue anterior. Ay, ustedes me reír mucho. ¿Qué es ese comentario, Jaime? ¿Y cuáles son las buenas? Listar los empleados hombres cuya fecha de contratación fue anterior al 1 de enero de 1990. Recuerden que la fecha de contratación es el hire date. Listar los empleados hombres cuya fecha de contratación fue anterior al 1 de enero de 1990. Pues se las voy a dejar por acá. Esto no es. Google Meet no me gusta, pita cada vez que yo cambio de ventana. Profe, ¿la fecha de nacimiento de pone también entre comillas? No recuerdo. Sí, las fechas se ponen entre comillas simple y lo mismo las horas. Todos los dates, los timestamp y los time se ponen entre comillas simple. Por aquí David nos manda, vamos a copiar la solución que nos manda David. Select asterisco, porque no nos están viendo ningún atributo en particular, dice la información de los empleados, muy bien, pero no de todos los empleados, sino de aquellos de género masculino, pero que además, la fecha de contratación sea menor que el 1 de enero de 1990. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con esa solución, chicos? Yes. Muy bien. Profe, una pregunta. Señor. ¿Ese doble guioncito que va allí es necesario? No. Yo no sé si fue que se me pegó a mí o... Vale, gracias. Ok. Gracias por la anotación. Bien, vámonos con el ejercicio 4. Listar los nombres de los empleados hombres, cuya fecha de nacimiento es anterior a 1995, pero que fueron contratados después de 1995. Y de las mujeres que nacieron después de 1956 y que fueron contratadas antes de 1990. Ya se va poniendo buena la cosa, ¿no? Madre, ¿qué es eso? De los hombres nacidos antes del 55 y contratados después del 95, y de las mujeres nacidas después del 56, contratadas antes del 90. Realmente, Cristian y todos, ahí no hay una unión, ¿no? Bueno, podría ser una unión, pero no la hemos visto, entonces tenemos que resolverlo sin la unión. Traten de resolverlo con lo que hemos visto solamente.
Con un OR, exactamente, la solución está con un OR. Coger la condición de los hombres, la primera parte, OR, la segunda parte. Por acá Celis nos dice, select first name from employees where gender, bueno, género igual a masculino, and birth date menor a 1995-0101. No, señor. Le falta parte de la condición y hay parte de la condición que está mal aplicada. Por acá Cristian Andrés nos dice, select first name from employees where gender igual a M and birth date menor a 1955-0101 and hire date mayor a 1995-0101 o el género igual a F y el birth date mayor a 1956-0112 después de 1956. Tenés la idea correcta, pero tenés que ajustar bien las fechas. Los límites en las fechas tienen unos problemillas, Cristian. Por acá David Stevens nos dice, select first name from employees. Bueno, ya para todos es claro que es select first name from employees. Vamos a ver, el where. El género igual a masculino, el hire date mayor a 1990 0101. Después de 1995. No, ya ahí tenés un error en la fecha, en el hire date para los hombres. David. Ana dice, select last name, employee ID, from employees, where, birth date. No, esa primera parte de la condición que está entre paréntesis le falta vincularle el género, Ana. David nos dice por acá, pucha, se me fue. Where género igual a masculino, hire date mayor a 1900, después de 95-0101, tenés un error todavía en el hire date, David. Julián David. Select asterisco from employees, where el género masculino, birth date menor que 1955-0101, hire date mayor que 1995-0101 después de 1995. Tenés un error en el hire date. Miren, les voy corrigiendo acá. Miren que cuando decimos que contratados después de 1995, ¿cuál es el primer día después de 1995? Muchachos, ¿cuál es el primer? 0101. ¿De quién? ¿De qué ¿De año? 1995? No. Porque Del el primero 96. O se 90. podría también entonces, el 31 de diciembre. Podría ser mayor que el 31 de diciembre del 95 o también mayor o igual que el 1 de enero del 96. Ese es el hire date para los hombres. Dice el nacimiento de los hombres anterior a 1955. Ahí sí está bien cuando escriben pues que el birth date sea menor a 1955-0101, porque eso no incluye el 1 de enero del 55, sino hasta el 31 de diciembre del 54.
Y en el caso de las mujeres, nacieron después de 1956. Entonces, lo mismo, ¿cuál es el primer día después de 1956? El 1 de enero del 57. Y contratadas antes de 1990. Por acá, Cristian nos dice, género masculino, birth date menor que 1955-0101, hire date mayor que en 1995-1231, o el género femenino y el birth date mayor que 1956-1231, el hire date menor que 1990-0101. Muy bien, esa solución que nos acaba de poner Cristian ahí es correcta. Miren una cosa particular, muchachos, y es que en la solución que nos propone Cristian, si ustedes se fijan, él no usa paréntesis y realmente no hay necesidad de usar paréntesis en esa solución, pero a veces sí hay que usar paréntesis. Porque en esta, a pesar de que son combinaciones de and y de or, no es necesario usar paréntesis? ¿Por qué creen que aquí no poner paréntesis no afecta al resultado correcto de la consulta? Aunque nos diga el mismo Cristian que fue, para acá lo está poniendo, porque las and juntan, si una no se cumple todo eso. Ok, bueno, eso que dijo Cristian ahí, que tiene razón, pero que lo dijo un poquito enredado, se resume en decir por la precedencia de los operadores. El AND tiene precedencia sobre el OR, ¿cierto? Entonces eso hace que todos los AND de aquí se evalúen primero, todos los AND de acá se evalúan primero y de último se hace la evaluación del OR. Entonces por precedencia no es necesario usar paréntesis en este caso. Hay otros casos que ya vamos a ver en los que sí es indispensable el uso de paréntesis para cambiar la precedencia de los operadores, porque de lo contrario, la consulta nos traerá un resultado que no es el correcto. ¿Estamos? Bien. ¿Todos están de acuerdo entonces con esta solución que nos propone Cristian? Chicos. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces vámonos con la otra. Les pongo esto aquí de una vez. Listar ID y apellidos de las empleadas que nacieron antes de 1960 o que fueron contratadas después de 1996. Por acá Julián David nos propone select número, last name, from employees where género. Bueno, las empleadas son de género femenino, Julián.
Y ahí tienes, bueno, tenés un par de errores, Julián. Andrés Celis nos dice, select en número from employees. Celis no, me está trayendo todos los empleados, hombres y mujeres, y yo estoy viendo las empleadas. Y entonces poner esa parte de la condición es clave para determinar si está bueno o no. Jenny Carolina dice, select first name, número from employees, where, género igual a femenino, and birth date. Ok, Carolina, tenés un pequeñísimo error. Está casi bien, pero con ese pequeño error me daña lo que yo espero. Profe, esto no es como en el relacional que cuando decían o se trataba que era un and. Depende de la expresión, digamos, depende del significado de los atributos, pero aquí, a ver, yo veo, por ejemplo, Carolina tiene los operadores bien. Parece que hace falta un paréntesis ahí entre la fecha de nacimiento o la fecha de contratación. Hace falta un paréntesis, ok. Por acá Cristian García dice, género igual, ok, ya Cristian lo escribió bien. Miremos por aquí Ana. Ana, también tenés un problema ahí porque faltan unos paréntesis. Juan Pablo Parra, from employees. Ya Juan Pablo lo escribió, bueno, a nivel de operadores bien, ¿cierto? Miremos, nacieron después del 1956. Que nacieron y fueron contratados después de 1990. Ah, no, está abajo. Nacieron antes de 1960 o contratadas después del 96. Ok, bueno. Voy a copiar aquí la solución de Juan Pablo, que es una de las que ya están bien. Y hago la explicación de por qué razón, perdón, de por qué razón hace falta aquí el paréntesis, que era lo que yo les decía en el ejemplo anterior. Bueno, nos están pidiendo el número del empleado y el apellido. Entonces, select el número, last name está bien. Eso sale, la información sale de la tabla empleados, está bien. Me están diciendo es de las empleadas, entonces de entrada la condición es que el género sea femenino. Pero si se fijan, aquí el enunciado dice que nacieron antes del 60 o que hayan sido contratadas después del 96. Es decir, que ocurra esto o que ocurra esto, pero en cualquiera de estos dos casos tienen que ser mujeres, ¿cierto? Cuando no colocamos el paréntesis, que fue el error que en principio cometieron algunos de ustedes, recuerden que por precedencia de los operadores se evalúa primero el AN, es decir, si no coloco paréntesis me va a poner en la condición mujeres que hayan nacido antes del 60 o empleados independientemente del género que hayan sido contratados después del 96. Entonces aquí por este lado me puede haber traído los hombres, si no uso paréntesis, los hombres contratados después del 96. Como tienen que ser mujeres que cumplan esta condición o esta, pues es necesario el uso de paréntesis para establecer la prioridad de este OR sobre el AND. ¿Vale? De tal manera que primero se evalúa el paréntesis y luego se evaluarán. Y así sí me trae las mujeres que hayan nacido antes del 60 o hayan sido contratadas después del 96. ¿Es claro para todos lo que acabo de explicar? Sí. Del uso del paréntesis. Entonces hay que ser muy cuidadosos en qué momento sí es necesario el paréntesis. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, la solución de Cristian no tenía paréntesis y no está mal. Si se los pongo, pues tampoco está mal, pero no eran necesarios. Pero en este caso en particular, sí que el uso de paréntesis es necesario porque el no ponerlo, pues hace que el AND tenga presencia sobre el OR y entonces en los resultados me va a traer unos resultados que no son los que yo le estoy pidiendo. No solamente que me puede, si le quito el paréntesis, no solo me puede traer hombres que estén en esta condición, sino que además me puede traer mujeres que, bueno, sí, mujeres que hayan sido contratadas antes del 60 en cualquier fecha de nacimiento, eso no estaría mal. Entonces, para que miremos lo que yo les digo, voy a ponerles aquí además el género, ¿cierto? Y les voy a poner el hire date. Y le voy a quitar los paréntesis para que se fijen
que efectivamente si yo cambio los paréntesis, pues me va a traer información que no corresponde. Por aquí ya encontré un nombre, ¿cierto? Ya por lo menos uno, entonces ya con ese queda comprobado que no me está trayendo toda la información exactamente como la pido. Por acá hay otro hombre. Ahora lo voy a ejecutar con esos mismos datos poniéndole nuevamente los paréntesis. Al ejecutarlo con esos mismos datos poniéndole los paréntesis, vamos a ver que aquí efectivamente todos los resultados corresponden a mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hay que ser muy cuidadosos ahí en esas cosas, queridos estudiantes. Vamos a agregarle otros elementos, otros condimenticos al asunto, ¿vale? Miremos, por ejemplo, antes de avanzar en las diapositivas, miremos este caso. Voy a imprimir de la tabla de empleados bueno, voy a hacer incluso algo más para que sea más evidente. Voy a imprimir el género de todos los empleados. Select género from employees. Ejecutemos. Pues claramente, para todos los no sé cuántos empleados que hay, pues el resultado de la consulta me va a traer Fs y Ms, ¿cierto? Porque los empleados son femeninos o masculinos, ¿de acuerdo? Eso en ese ejemplo, pues que es muy, muy básico, puede ocurrir, por ejemplo, si yo quisiera mostrar el first name de los empleados, digamos, de género, género masculino, por ejemplo. ¿Vale? Entonces aquí de pronto no es tan evidente, pero seguramente en toda esa lista de nombres, pues eventualmente puede haber duplicados, ¿cierto? Es decir, más de un empleado puede llamarse igual, ¿de acuerdo? Entonces, pues para evitar en ciertos casos que el resultado de la consulta me arroje duplicidades, entonces vamos a utilizar una cláusula adicional que es la cláusula distinct. La cláusula distinct lo que hace justamente es eliminar en el resultado de la consulta las duplicidades. ¿De acuerdo? Por eso decimos distinct arroja el resultado de la consulta sin repetir tuplas, es decir, elimina las duplicidades en el resultado de la consulta. Me voy a volver aquí antes de resolver los ejemplos de allá. Para el caso del género, si yo digo select distinct género, tráigame los distintos géneros de la tabla de empleados, pues ya no me va a traer un listado de M's y F's, sino pues me va a traer los únicos dos valores distintos que hay. Los dos géneros que hay son masculino y femenino, no importa cuántas veces se repita. Es decir, el distinct me eliminó en el resultado de la consulta las duplicidades. ¿Es claro lo que hace el distinct entonces, chicos? Sí. Bueno, Santiago. Muy bien. Entonces, ahora sí resolvamos este ejercicio. Listar los diferentes cargos existentes en la base de datos. Recuerden que los cargos están en la tabla títulos. Uno puede usar el distinct o bien sobre los atributos o bien usando el asterisco si es que va a listar todos los atributos de la tabla. En este caso, como son los diferentes cargos, entonces en lugar de usar el asterisco, que es el comodín, usamos pues el atributo que queremos mostrar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Santiago?
Zúñiga. Ah, ya no dijo. Sí. Bien. Ah, es que aquí ya Cristian respondió. Este man va volando. Este muchacho, perdón. Este joven. Téngalo ahí, déjele, déle un poquito de tiempo para que los demás Deje lo mirar al piensen. macho, mijo. Deje un poquito de tiempo para que los demás también lo piensen. ¿Quién iba a hablar? ¿Carolina? No, ¿quién iba a hablar? ¿Paula? Yo creo que le dije que deje mirar al macho. Ah, ok. Bueno, pues entonces probémoslo. Distinct título from títulos. Salen 7 filas, ¿cierto? Son 7 cargos distintos. ¿Qué pasa si le quitamos el distinct? ¿Cuántos serían? Pues de acuerdo a la cantidad de registros que hayan. 443.308. Si no le pongo el distinct. Con el distinct, pues salen 7. El otro era los distintos nombres. Entonces, select distinct first name from employees. Ah, first name es con un raya al piso, no me acuerdo. Ok. Les deben haber salido 1278 filas. Es decir, 1278 nombres distintos. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos, muchachos? Julián David, cuénteme. Muy bien. Entonces, pongámosle otro condimento al asunto. Is null. Resulta que cuando yo voy a comparar con el valor null, no es válido usar el operador de igualdad o el operador de diferencia. Es decir, no es válido decir where atributo igual a null o where atributo diferente de null. Para comparar con los valores null, se deben usar los campos, las cláusulas is null o is not null. ¿Ok? Entonces, is null evalúa si un campo, es decir, un atributo tiene el valor null. Por ejemplo, where teléfono is null. Es decir, que esa parte, pues como es una parte condicional o es un operador condicional, va en la cláusula del where. Resuelvan ustedes este, por favor. Listar los nombres de las mujeres de las que no se conoce su fecha de nacimiento. Nombres de las mujeres de las que no, y coloquen nombre y apellido, pues nombre completo. De las mujeres de las que no se conoce su fecha de nacimiento. Y no lo pongan público hasta que no se los pida, porfa, para que todos lo alcancen a pensar. Nombres de las mujeres de las que no se conoce su fecha de nacimiento.
Listo. ¿Y ahora sí lo tienen pensado todos? Chicos, manden entonces la respuesta en masa. Por acá tenemos la respuesta eh, de Paola. Select first name, last name from employees where género masculino and birth date is null. Ok, muy bien. Vamos a ejecutarlo aquí, a ver qué nos da. Ok, listo. 3 mujeres no tienen fecha de nacimiento asignada, ¿no? ¿Claro para todos, muchachos? Buenas. Mier es un apellido, Celis. Dijiste la 11, ¿qué es la 11, David? Es una referencia a Bob Esponja. Ah, bueno, me quedé en las mismas. Bueno, sigamos. Es claro, ¿no? Ok, me están muy burlones porque me dejaron sano con el Bob Esponja. Ok, bueno, ya no soy el único. Entonces, bueno, de la misma manera, pues is not null permite evaluar si un campo tiene un valor distinto de null. Entonces resolvamos el ejercicio 9. Obtener un listado con los códigos de departamento que tienen o han tenido asignado un gerente. Listado con los códigos de departamento. Recuerden que en qué tabla está la información de qué departamentos tienen o han tenido cuáles gerentes. ¿Qué tabla tengo que buscar? Debt Manager. Debt Manager, muy bien. Es ahí donde tengo que buscar la información. Debt Manager, Paola. Listo, si lo tienen, mándenlo. ¿Cómo Nelson, Juan David? ¿O todavía están con sus caricaturas? ¿Todavía están hablando de Bob Esponja? No, ese chiste no clasifica ni para seminario, ni para seminarista. Muy malo. Ah, o sea que esto es una comunidad excluyente, Juan David.
En la era de la inclusión, ustedes son una comunidad excluyente. Bueno, pongan pues ahí la instrucción, más bien, en vez de hablar cosas que no entiendo. Por acá Carolina dice select dev número from the manager web número is not null. Ok. Voy a tomar acá la solución que nos da Carolina. Y la ejecutamos. ¿Cómo se puede mejorar esto? Esta consulta, muchachos. Se puede mejorar un poquito para ver el resultado con un distinct, ¿cierto? Porque miramos como un departamento puede haber tenido varios gerentes, pues sale varias veces. Si no me interesa ver varias veces de uno, pues coloco distinct. ¿Vale? Entonces ahí salen los distintos departamentos. Sin embargo, si ustedes se fijan en el esquema de la base de datos, se van a dar cuenta que lo que yo les estoy pidiendo es una cosa muy tonta. ¿Por qué lo que yo les estoy pidiendo es muy tonto? ¿Qué creen ustedes? Porque no hay ninguno nulo. ¿Y por qué sabemos que no hay ninguno nulo? Porque un departamento siempre tiene que estar dirigido por un empleado. Bueno, digamos eso desde el punto de vista de la lógica, sí. No tanto porque sea una foreign key, Juan David, porque los foreign key pueden ser null. Es por lo que el emp número es parte de la llave primaria de esa tabla y ningún componente de la llave primaria puede ser null. Esa es la razón. ¿De acuerdo? Por eso lo que yo les pedí es muy tonto porque el emp número siempre, por ser parte de la llave primaria en esta tabla, debe tener un valor distinto de null. ¿Estamos de acuerdo? Más que por el hecho de que sea una foreign key, porque las foreign keys sí pueden tener el valor null, a menos que en este caso sea de también parte de una llave primaria. ¿Estamos de acuerdo todos, chicos? Muy bien. Vámonos entonces con el siguiente. La cláusula between. Evalúa si el valor de un campo está en un rango cerrado, de hecho. Entonces la sintaxis es, pues como es una evaluación de un campo, es decir, es parte de una condición, siempre se coloca en la cláusula where. La sintaxis en la parte del where será where nombre del campo, between valor inicial and valor final. Les repito, como es un rango cerrado, pues valor inicial y valor final están incluidos dentro de la evaluación. Entonces, bueno, resuelvan esta, por favor. Listar nombre completo de los empleados que fueron contratados en la primera década de los 90. O sea, de los años 1990. Listar nombre completo, es decir, nombre y apellido de los empleados que fueron contratados en la primera mitad de los 90. Aquí empieza la discusión de cuándo empieza la década. Si en el momento. Ay, no, Quiero preguntar eso. no puede ser que este semestre vuelvan y me traigan a colación esa discusión. Digamos que formalmente vamos a asumirlo que es puesto la década que empieza por el 9
y termina en el 99. O sea, desde 1990 hasta 1900, bueno, la década es del 90 hasta el 99, así lo considero yo. Entonces la primera mitad pues irá desde el 90 hasta el 94, los 5 primeros años de ese rango de tiempo. El semestre pasado se armó una discusión como de media hora de cuándo empezaba la década, de cuándo empezaba el siglo. No estoy para esas discusiones en este momento, no estoy para esas discusiones. Yo me acuerdo. Sí, no. Casi que se nos comió media clase esa discusión la vez pasada. Mira que siempre hay alguien que lanza el dardo mordaza y que pone a discutir a la gente. Por acá Carolina, muy acelerada, nos dice que eso es select first, no, tranquila, no hay problema. Select first name, last name, nombre completo, ok, de los empleados, were hire date between 1990-0101 and 1994-1231. Sí, esa es. Asumiendo que la década de los 90 va desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1999, esta es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Alejandro. Sí, profe. Uno te decía que ahorita iban a empezar a discutir por eso. No, Pero yo también opino lo mismo, que empieza desde el 90. O desde desde el año 0. Recupere puntos, muy bien. Pero ahí la otra sería, si es hasta el 94 o el 95. O sea, hasta el 94, porque hasta el 31 de diciembre del 94 han pasado 5 años. Ah, sí, tienes razón. Tiene sentido. Muy bien, aquí ahí tengo. Milagro que puedo hacer esta rapidito. Vamos a que vea, porque aquí no son tan beligerantes como en otros cursos. Muy bien. ¿Hay una alternativa para resolver esa consulta sin usar Between? Sí, mayor igual y menor igual. Muy bien. Higher date mayor o igual que 1990-0101 and higher date menor o igual que 1994-1231. ¿De acuerdo todos? Ole, hoy no he sentido a propósito a Jaime en la clase. ¿Qué se hizo? ¿O estará estudiando para el examen de FADA de más tarde? Ay, pillado. No, profe, aquí estoy. No, sí, ya yo lo porque la verdad estoy poniendo cuidado que no estoy entendiendo como muy bien, entonces también esperando ver el video para aprender mejor. no, pero de todas maneras, cuando hayan cosas no claras, ustedes saben que tienen con toda tranquilidad profe, me pueden interrumpir. Desde que no me funcionó eso ya como que dije, no, voy a prestarme bien atención y también pues sí, estaba mirando las pistas de FA. Ok, vale. Y apenas estoy pudiendo terminar de agregarle los datos a la base de datos. Me está tocando hacer el número de papel. ¿Le está tocando insertar fila por fila o qué? Pero me toca esperar media hora para que unos datos se ingresen. Para hacer la otra media hora y así. Bueno, de aquí al opcional ya la ha podido ingresar toda. Pues ojalá me vaya a pifiar eso como siempre. Uy, sí, no, de todas maneras, digamos que a propósito, el hecho de tener la base de datos y que ustedes tengan datos y todo es pues para poder que vean los resultados y lo que ocurre. Pero realmente, por ejemplo, en el caso del parcial, a mí lo que me interesa es la instrucción, de tal manera que usted llegue a tener algún inconveniente con su base de datos en el examen, por ejemplo, pues no se preocupe, escriba las instrucciones en bloc de notas y manda las instrucciones, que finalmente es lo que yo evalúo, la instrucción. Entonces no
Pero es que ahí es donde llega lo bueno, uno en qué momento lo va a probar y saber si está bueno o no. Eso es lo otro. Ah, bueno, ya por ahí, pero pues uno estudiando con convicción sabe que así no lo, así lo escriba en papel, le está quedando bueno. Sí, Sigamos. claro, profe, claro. Uf. La ventaja de hacerlo en papel o en bloc de notas es que eso no le bota errores, entonces usted ya se va tranquilo porque no le botó ningún error. Pero ¿cómo no le va a botar errores si el error es toda la consulta? Si el error es usted o qué. Mentiras. Ah, Profe, en serio, está como pasadito hoy, está tirando durito hoy. sí, no, nada. Sigamos bien aquí. El ejercicio 11. Obtener un listado de los códigos de empleado que tuvieron un salario entre 70.000 y 90.000 dólares durante la década de los 90. Solo nos interesa que cada código de empleado aparezca una sola vez. Entonces, nuevamente, el listado de los códigos de empleado que tuvieron un salario, es decir, que eso requiere ir a la tabla salaries, un salario entre 70.000 y 90.000 dólares durante la década de los 90. Pero mostrando cada código de empleado una sola vez, porque puede suceder que un empleado haya tenido distintos salarios en ese periodo de tiempo. Entonces, solamente me interesa ver una vez cada código de empleado. No vayan a poner todavía la solución pública, por favor, hasta que yo les indique.
Bien, muchachos, pueden mandar la solución, los que la tengan. Por acá tenemos, a ver, David Alejandro dice, select distinct emp número from salary where salary between 70.000 and 90.000 and to date between 1990-0101 and 1999-1231. Entre los 70.000 y 90.000 dólares durante la época, ok. Bien. ¿Todos están de acuerdo o alguien tiene una interpelación distinta? Por acá Celis también dice from date 1990-0101. Profe, ¿Es pues, from day o to date? Porque yo from day lo veo ahí como una aquí. From date no es qué, perdón. From day es donde se refiere a la fecha de que dice ese rango ahí. Sí, lo que pasa es que ahí, ese ejercicio tienen que analizar varias cosas. Voy a hacer aquí una rayita para lo del tema del tiempo, para explicarlo. Digamos que aquí empiezan los 90 y aquí termina 1999, ¿cierto? Entonces dice obtener un listado de los juegos de empleado que tuvieron salarios de 70.000 y 90.000, listo, eso no tiene problema, dólares durante la década de los 90. Durante la década de los 90 quiere decir que ya lo venían teniendo desde antes de los 90 y lo pudieron tener más allá de la década de los 90. Es decir, que el to date era anterior al 90, ¿cierto? Y el from date posterior a 1990. Es decir, que lo tenían desde antes y lo tuvieron hasta después. ¿De acuerdo? O puede ser que lo hayan tenido en algún momento de los 90, ¿cierto? Hacia adelante. Entonces no es tan simple, digamos, como ustedes lo están planteando, porque tienen que jugar con el from date y con el to date. ¿Cierto? Que ya desde antes del 90 ya lo tuvieran y lo hayan sostenido. Profe, ¿nos estás mostrando algo? Yo veo una pantalla ahí. Ah, no, ya. Ah, no me asusté. Están viendo donde estoy rayando, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, entonces les decía que son aquellos empleados en el que el from date sea anterior al 90, ¿cierto? Es decir, que ya lo hayan tenido, y el to date posterior a 1990, ¿cierto? Entonces son todos los que hayan cabido en este rango, ¿cierto? Hasta el 99. O aquellos en los que el to date haya sido posterior a 1990 sin importar el to date. Si el to date fue posterior a 1990, posterior o igual al 1 de enero del 1990, pues estuvieron en el rango de los 90 y caben ahí. O si el from date fue anterior al 1 de enero de 1990, el to date tiene que haber sido también posterior al 1 de enero, posterior o igual al 1 de enero de 1990. ¿Sí me hago entender? Me explico, digamos, para que lo vayan ahí como asimilando. Una persona que haya tenido ese salario desde 1985 hasta el año 2000, cabe ahí, ¿cierto? Tiene que estar en el resultado porque durante los 90 tuvo ese salario. Una persona que haya tenido ese salario desde 1995, no importa hasta cuándo, pues cabe ahí porque a partir de 1995 tuvo ese salario, o sea que en los 90 tuvo ese salario. ¿Sí me hago entender? ¿O no? ¿O es muy enredado? Entonces se refiere que hay que revisar dónde comienzan, porque algunos puede que en la etapa donde hayan testado sea adelante. ¿Sí me hago entender? Exacto. Y hay que revisar porque queda mucho tiempo. Lo que hay que revisar es que el from date, con rojo voy a marcar el from date.
que el from date sea anterior al 31 de diciembre de 1999, ¿cierto? Anterior, el from date. ¿Vale? Pero que el to date sea posterior o igual al 1 de enero de 1990. Entonces, ¿quiénes caben en la intersección de esas dos condiciones? Los que lo tuvieron durante 1990. ¿Sí es ahora un poquito más claro? Porque puede ser que alguien antes de 1990 hubiera tenido ese salario y lo mantuvo hasta algún momento después del 1 de enero del 90. Entonces esa persona tiene que estar en el resultado de la consulta, ¿vale? O puede suceder, pero por eso tengo que combinarla con la otra condición, porque alguien pudo haber tenido ese salario desde el 85 hasta el 89, entonces ese alguien no puede estar en el resultado de la consulta, por eso tiene que ser que el from date sea anterior al 31 de diciembre del 99, pero el to date sea posterior al 1 de enero de 1990, para que queden justamente los que están en el rango de los 90. Hay que jugar con el from date y con el to date. ¿Sí? Ahora sí es un poquito más claro. Por acá Carolina está escribiendo, bueno, salary entre 70,000 y 90,000 and from date between. No funciona, digamos que para el from date no funciona tanto que sea desde 1990-0101 por lo que yo les decía. Alguien pudo haber empezado a percibir ese salario antes del 90, es decir, en el 88, pero lo dejó de percibir en el 95. Entonces, en la década de los 90 tuvo en algún momento ese salario. Y con esa condición que tienes ahí del between sobre el from date, no entraría y entonces no estaría en el resultado de la consulta cuando sí debería estar. Por eso, para esta segunda parte de la condición del from date y el to date, no hay que usar between. El between les sirve solo para el 70,000 y para el salario entre 70,000 y 90,000. Por acá Juan Pablo dice, salary between 70,000 a 90,000 and from date menor que 1999-12-31, and to date mayor que sería, ahí si vas a usar mayor, sería 1989, o colocar mayor o igual que 1990-0101. Porque si una persona tuvo ese salario hasta el 1 de enero de 1990, entonces esa persona también está en el resultado de la consulta, porque por lo menos en un día de esa década tuvo ese salario. Ahí está el mayor o igual. ¿Dónde? Ahí. ¿Quién me habla? Juan Pablo Parra. Ya sé lo que pasó. Lo que pasó es que empecé a leer y mientras iba leyendo me entró ahí el mensaje de David Stevens, entonces cuando bajé la mirada continué fue leyendo el de David Stevens. Sí, tenés razón. Y ahí me entró otra vez, usted volvió y me iba a decir lo que no era, volvió y mandó otro mensaje y entonces me movió ahí no, espera, yo vuelvo y lo reviso. Salario entre 70,000 y 90,000 and from date menor o igual que 1999-12-31 and to date mayor o igual que 1990-0101. Sí, correcto, Juan Pablo. Voy a copiarlo. Pero sí es un poco más claro para todos por qué esta es la solución. La voy a llevar allá al PG Admin y lo volvemos a discutir. Ok. Entonces, lo del salario no tiene problema. Entre 70,000 y 90,000, entonces con between está bien. El tema es el from date y el to date. Vale, me devuelvo aquí a... Voy a agregar aquí una hojita. Entonces, repito, esta es la línea del tiempo. Por acá empezó la década de los 90 y por acá terminó la década de los 90. Alguien que haya empezado, to date, alguien que haya empezado a tener ese salario antes de los 90 incluso, pero que la haya tenido durante los 90 en cualquier momento, aquí, o después de los 90, está en el resultado de la consulta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a partir de la década de los 90 tenía ese salario. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, muchachos?
¿Sí o no? Díganme algo. Pues más o menos. Más o menos es un caucho. Espéreme yo. ¿Qué? Más o menos es un caucho. Usted sabe que es un caucho. Un caucho usted lo estira, es más. Lo suelta, se encoge, es menos. Ah, profe, ¿qué es eso? Espéreme aquí, que es que yo no logro bajar el chat. Oh, yo creo que está ya con todo el chat. Ah, no, no. Que si tengo sueño, no, para nada. Bien. Entonces, repito, es que quería poner ahí el chat para darme cuenta que están escribiendo. Alguien que desde antes del 90 estuviera recibiendo un salario entre 70,000 y 90,000 y que haya mantenido ese salario después del 1 de enero de 1990, no importa cuánto tiempo, está en el resultado de la consulta. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿O no? O díganme algo. Es decir, si usted se ganaba $90,000 desde 1989, pues usted no ha nacido, pero suponiendo, $90,000 desde 1989 y ese salario lo mantuvo hasta 1995, ¿usted debería estar en el resultado de la consulta o no? Sí. Sí, eso es lo que estoy representando aquí. Alguien que haya, sí, ¿cómo que no? Sí, porque lo tuvo hasta el 95, hasta aquí. Entonces, alguien que haya tenido antes de los 90 un salario que esté en el rango que estamos pidiendo y que lo haya mantenido hasta algún momento después del 1 de enero del 90, pues está en el resultado de la consulta. Pero no todos los que tengan el salario antes de 1990 están en el resultado de la consulta. Se requiere justamente que la fecha límite en la que tuvieron ese salario, ¿cierto? Haya sido anterior a 1999. ¿De acuerdo? Para que queden los que están en este rango. ¿Ok? Es decir, yo acoto la condición con el valor de to date y el valor de from date. Todos los que tengan un salario posterior al anterior al 1 de enero del 90 y que lo hayan tenido hasta el 31 de diciembre de 1999. Están en el resultado de la consulta, ¿cierto? ¿Estamos? Me voy entendiendo. Ahí estoy acotando la condición. Lo que tenemos que mirar es si ahí están todos, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa con estos que lo tuvieron desde antes del 90 y hasta después del 99? Es probable que haya que agregar otra condición, ¿cierto? Que antes, to date, antes de 1990, sí. Digamos que incluso aquí el to date debería ser, que es creo que como tiene la solución Juan Pablo, vamos a ver, el to date antes del posterior al 1 de enero de 1990. Bueno, aquí yo creo que hay que hacer una corrección. Porque es que lo hayan empezado a recibir antes del 99. Todos los que lo hayan empezado a recibir antes del 99, ¿cierto? Y que lo hayan dejado de percibir después del 90. Es decir, realmente la condición es que el to date sea anterior o menor al 31 de diciembre de 1999. Aquí voy a escribir la condición como tal. To date debe ser menor o igual que 1999, 12/31. Lo han empezado a percibir antes de aquí, ¿cierto? Pero que lo hayan dejado de percibir después de acá. Es decir, que el from date sea posterior o igual que 1990 01
0,1. Esta es la condición. Lo empezaron a percibir antes de acá y dejado de percibir después de acá. Entonces ahí sí que se incluyen los que lo perciban desde antes del 90 y hasta después del 99. Esta es la condición que creo que hay que corregirla. Juan Pablo, ¿me confirma? Con base en la que me has pasado. Sí, profe. ¿Vale? Eso Vale. es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, pues el tiempo ya se nos agotó. Voy a tomar estos 10 minutos que quedan para prepararme para el examen que viene a continuación. Entonces, les decía que entre esta noche a los primeros les va a empezar a aparecer la nota del examen y a los demás les aparecerá mañana en el transcurso de la mañana hasta el mediodía. De tal forma que el opcional es dentro de 8 días. Y eso nos da tiempo para solucionar los problemas que hayan tenido para las prácticas, para que en 15 días que continuamos, que retomamos a partir de acá, entonces ya tengamos solucionado el tema de los que por alguna razón no pueden hacer las prácticas en su equipo. Entonces miramos qué otras alternativas tenemos para pues, desarrollar la clase sin dificultades. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos. Sí, profe. Vale, ¿alguna pregunta? Ya, Marco, ya. Muchas gracias, que le vaya bien. Lo mismo a ustedes. Especialmente a los que siguen ahora en parcial. Bendición para eso. No. Entonces, ¿hubo mucho balance de muertos de este parcial de base de datos? Es que no los he empezado a revisar, John Jairo. Apenas ahora mientras estén en parcial de bases de FADA, voy a empezar a revisar los de bases de datos. Porque estaba calificando los de complejidad, que ya lleva 15 días con los de complejidad. No, mejor dicho, tenía un poco de cosas ahí como acumuladas. Ahorita empieza. Casos positivos para perder el parcial. 1. Eso ya depende. O sea, 2, 3, 4, 5, 6. Depende de la agilidad con la que usted vea que a mí me vaya rindiendo la calificada. Eso es inversamente proporcional al éxito en los resultados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entre más altos sean los resultados, pues más me demoro calificando porque hay más cosas que revisar. Entre menos haya que revisar, pues más rápido tengo notas porque... El profe va a calificar los exámenes en binario, 0 y 1. ¿Será? No. Yo espero que... El examen realmente, ¿cómo les pareció a ustedes? Difícil no estaba, ¿no? No, estaba complicado, profe. ¿Cómo que no? Empezando que ni siquiera los puse a hacer la transformación completa del modelo del diagrama. No, pero que siempre la relación estaba larguita. Ah, pero era por lo largo, pero no por lo complicado. O sea, era largo por la interpretación, pero no lo complicado a la hora de hacerlo. O sea, sí tiene unas partiditas enredadas, pero ahí. Bueno, vamos a ver. Ya no tenía cáscara y no un racimo de bananos ahí. No, yo no pongo, acuérdense que yo no pongo cáscaras, Jaime. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos, pues. ¿Cuál es que era la definición de cáscara, Yo profe? con usted el jueves en el parcial de FADA. ¿Quién va para FADA conmigo el jueves? ¿Yo? ¿John Jairo? Sí. ¿Juan Pablo? Ah, yo pensé que Juan Pablo era del examen de esta noche. Ah, no, profe, por eso estoy tan relajado. Pues si a 2 días del examen, a día y medio del examen está relajado, preocupante. No, pues obviamente no estoy tan relajado, pero estoy más relajado porque no me toca más ahorita. Oiga lo que dice por acá, es que más relajado que papá de hija fea. Bueno, listo muchachos, entonces cualquier cosa nos hablamos. Si tienen dudas con respecto a la calificación o alguna solución, pues me escriben para si algo concretar una sesión donde ustedes puedan recibir la explicación de los porqués y estar más preparados para el opcional. Aunque yo esperaría que nadie presente opcional y tengamos la tarde libre la próxima semana. Sí, ojalá. Listo, muchachos, los dejo entonces. Voy a ver si también me va a tocar crear una reunión acá por Meet o si ya se arregló el SAR para la clase de ahora. Hasta luego, profesor. Se cuidan. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Que la Dime. lleven. Los que enviamos por decir el parcial 5 minutos tarde, ¿hay penalización? No, si alcanza a entrar por el campus no hay penalización. Hay unos que me lo enviaron al correo
y hay un caso particular de alguien que me lo envió media hora después. Ese caso sí lo voy a revisar con lupa qué fue lo que pasó porque no lo he mirado. Pero todo lo que haya entrado por el campus no tiene problema. Lo que no entró por el campus sí tiene problema. ¿Vale? Listo, los dejo. Chao, chao. Adiós, mocosos. Bro, todavía está grabando.